Hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo esta nueva sesión. Espero que estén muy bien. Espero que todo les esté saliendo bien y que las clases vayan bien también. Pero por sobre todo, que nosotros estemos bien. Sean bienvenidos a otra nueva cápsula educativa. Mi nombre es Gerson Ovalle y en esta ocasión vamos a desarrollar un tema que nos vuelve a remontar al arte clásico. ¿Se recuerdan en unas sesiones anteriores cuando hablamos de Renacimiento y cuando hablamos de literatura grecolatina, de que el arte clásico, de que el arte de los griegos y de los romanos es esencial para toda la literatura en general? Bueno, el tema que nos atañe ahorita, que como ya lo dije, la literatura neoclásica, nos vuelve a eso. Este tema es del área de la lengua y literatura, para cuarto bachillerato. Y el neoclasicismo vuelve a resucitar las artes clásicas, pero esta vez no es con fines de liberar el espíritu del hombre, porque este ya fue liberado hace mucho, sino que ahora es para recordarle que la razón está por sobre todas las cosas, que la razón, el uso de la razón, del raciocinio y de la lógica es importante. Por eso hoy vamos a aprender sobre la lengua neoclásica, la literatura, perdón, neoclásica. Ok, poquito de contexto histórico, vamos para allá. El siglo XVIII, ya pasamos del barroco, el siglo XVIII es una etapa importante para la historia humana, ya que ocurre una doble revolución que traería progresos y conflictos entre la sociedad. La revolución industrial que marcaría un cambio en los modos de producción. En esta revolución es cuando surge la máquina a vapor, o sea, el tren, o sea, la locomotora, y la revolución francesa, en la que se pelearía por la libertad y la erradicación de la monarquía. De esta revolución, Francia se libera de sus reyes, ya no hay monarquía en Francia, eh, por lo menos en esta etapa. Ok, como podrán ver en la pantalla, vamos a utilizar una infografía sobre la literatura neoclásica. Entonces, vamos a ir repasando tanto esta como la infografía. La infografía nos da también un poquito de contexto en cuanto a la historia que oculta esto. Dice así: en esta época comienza un proceso contra el antiguo régimen. Vamos a quitar esto. Este estaba definido por una monarquía absoluta que tenía los tres poderes bajo su lema, por decirlo así. Pero se comenzó a defender la separación de los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Se produjo una lucha de la clase burguesa que culminó en la Revolución Francesa de 1789, bajo el lema que sigue todavía vigente: libertad, igualdad y fraternidad. Durante la liberación se va pensando, perdón, en una estructura feudal a un régimen burgués, una transición del feudo a una burguesía, por decirlo así. Y luego se produjo un crecimiento de la administración del comercio y de la industria, así como el crecimiento de las ciudades. Cuando se da la revolución industrial, obviamente todo cambia. Porque de la revolución industrial parte toda la maquinaria que conocemos ahora. El inicio fue la locomotora. Y de la locomotora parte toda la maquinaria que se conoce hoy en día, que ha evolucionado con el tiempo. Entonces, eh, ¿qué sucede? Vuelve a renacer el arte clásico en la literatura neoclásica, pero esta vez con el fin de fomentar la idea de que la racionalidad es la única respuesta a los problemas de la humanidad. O sea, usar la razón a hacer correr a Eddie nos va a ayudar a encontrar soluciones a los problemas que se presentan a lo largo de la vida. Esto queda aún más claro con el movimiento filosófico llamado la Ilustración, que también se lo conoce como el siglo de las luces. Y este movimiento, al igual que el arte neoclásico, apela al culto de la razón por medio de la organización a la modernidad, como medio, perdón, de organización a la modernidad. O sea, aquí ya estamos en un punto de modernidad. Entiéndase que lo moderno ahorita para nosotros es un nuevo iPhone,
qué sé yo, una nueva computadora con todo lo nuevo. Y por ser un poquito más específico, qué sé yo, las que he visto ahorita, con Ryzen 5, con, con una Nvidia TI y muchos otros aspectos que no competen al caso, pero es por dar un ejemplo. O la modernidad en cuanto a muchas de las cosas que se ven en los países asiáticos, qué sé yo, el tren bala, por ejemplo, el, el submarino, que creo que hay uno en, en China, si no estoy mal. Pero bueno, eso es moderno para nosotros. Para ellos en aquel entonces el tren era modernidad. ¿Por qué? Porque era ahora más fácil ir de un lado a otro. Ahora había más facilidad de movimiento. Entonces lo moderno viene a generar un cambio en la humanidad, un cambio de mentalidad. Y esto nos lleva también a temas literarios. El género literario que sobresale en este periodo será el ensayo. Otra vez el ensayo, reaparece el ensayo. Si bien en el Renacimiento se utilizó como método de educación, aquí el ensayo se va a utilizar para demostrar posturas filosóficas, para una crítica hacia aquellos, qué sé yo, aquellos que no pensaban que esta era una solución, o en defensa de ciertos estratos sociales. Por ejemplo, múltiples ensayos con postulados filosóficos en los cuales dominaba el sentido crítico sobre el sentido didáctico. Ojo, esto no quiere decir que ellos no querían enseñar, porque uno de los objetivos o la razón por la cual nace el ensayo es por la educación, pero muchos de los ensayos que se producen en este entonces proponen cuestiones filosóficas que tienen que ver con el raciocinio. Se rechaza la imaginación y lo abstracto, ya que esto iba en contra de la razón. La imaginación no nos da soluciones, la imaginación lo único que nos da es un entretenimiento, es ocio. Las características que presenta esta literatura, como podemos ver en la infografía, es una época dominada por la ciencia y la razón. La ficción tiene poco relieve, el género más desarrollado es el ensayo. En general se caracteriza por el desprecio por el estilo barroco, el barroco, como se puede decir, es una palabra bastante ambigua en cuanto a pronunciación. ¿Por qué? Porque el barroco era exageración, era sobreextender, sobreponer, sobre todo, sobre. Y viene el neoclasicismo y dice, hey, bájenle un poquito, párenle un poquito, es muy bonito y todo, pero bájenle un poquito, porque esto no es la solución, esto no es una libertad que nosotros queremos también pensar bien, pensar con un poquito de sentido común. Vuelta a la literatura clásica y la regla de las tres unidades, espacio, tiempo, acción. Y una tendencia a obras literarias didácticas y moralizantes que tienen como objetivo educar a la población. Ahora bien, algunas obras de este entonces viene a ser, o algunos representativos son Benito Feijó con el Teatro Crítico Universal, Jovellanos con el Delincuente Honrado y Moratín con el Cielo de las Niñas. Moratín, podríamos hablar un poco de esta obra literaria, pero esto va a ser un poquito más adelante. Además del ensayo, también surge un nuevo medio de difusión, como lo serán los panfletos, los folletos, con los cuales, de la mano del ensayo, tendrían la finalidad de educar a los estratos más bajos de la sociedad a fin de que el conocimiento estuviese en mano de todos, siempre que esta educación fuera orientada a llamarlos a utilizar la razón. Y también en el neoclasicismo aparece la academia. Se crearon instituciones para promover la investigación intelectual. Además se inauguró, qué bonito, además se inauguró la Biblioteca Nacional, la Real Academia de la Historia y la Real Academia Española. Y como siempre sobresale el ensayo. Entonces, en cuanto a obras literarias, podemos encontrar una de Voltaire que es Cándido. Cándido es hermoso porque Cándido es una persona que utiliza la razón para obrar, por decirlo de alguna manera, y si bien tiene algunas dudas existenciales o algunas dudas en cuanto a su accionar, al final termina haciendo las cosas. Cándido de hecho llega a mostrar incluso él, a manera de reverencia, esto es en el inicio de la obra, besa la mano de la señora de la princesa, por decirlo así, una de las hijas de los señores de su casa, a manera de reverencia.
¿Por qué? Porque él encuentra lógico hacer esto. Porque él es un criado, por ponerle un título. ¿Qué pasa? A él lo echan de donde está. Le dan una patada, según recuerdo que dice el libro porque lo leí hace bastante tiempo. Le dan una patada y lo sacan del palacio, del castillo. Y él ni siquiera encuentra la razón de por qué, pero así está. Y todo, en todo su camino, en casi todo, la mayoría, eh, vive o camina con su profesor de filosofía, que le va aconsejando y demás. Y de hecho, llega hasta cierto punto que se llega a encontrar con esta señorita a la cual le besó la mano. Y la obra va enseñando de cierta manera cómo es que la razón puede ayudar a tomar buenas decisiones o puede generar algunas consecuencias también. Luego, Benito Feijó, con Defensa de las Mujeres, es un ensayo que postula de que la mujer no es inferior al hombre. Ojo, ojo. La mujer no es inferior al hombre. Y hace mención de las reinas que gobernaron en Inglaterra, si mal no recuerdo. A las amazonas también. Porque sí habla de las amazonas. Y de lo valerosas que son y de que básicamente da a entender de que estas mujeres serían mucho más hombres que los hombres. Pero nunca, nunca les quita ese título de que son mujeres. Y básicamente intenta abolir ese pensamiento de que es el sexo débil. No, para nada. Y luego está la obra Pigmalión. Que Pigmalión, si bien puede colocarse también en el movimiento que viene después de este, en el siguiente siglo, también apela a la razón. Porque Pigmalión es un escultor. Pero este escultor no encuentra inspiración. No sabe, está estancado. Y como está estancado, recurre a ver a su obra mayor, a su obra cumbre, que es Venus, es Afrodita. Y él lo que empieza a hacer es que se queda tan embelesado en la belleza de su escultura que empieza a rogar, empieza a orar a dioses, a los dioses clásicos, porque habla en plural, a los dioses que le den vida a su obra, a su escultura. Pero luego también tiene esa pelea con su razón y llega a mencionar la frase de cómo puedo llegar a tal punto de que pierdo la razón. No lo dice así textualmente, de hecho tiene un idioma un poquito más poético, pero hace referencia a que él no entiende cómo es que llegó a tal punto de pelear contra su razón y su imaginación. Y es tanto el amor que sienta por su escultura que hasta él cree que ve que se mueve la escultura. Ahora bien, Moratín con el sí de las niñas presenta una historia bastante turbia para nuestros tiempos. Es una niña de 16 años que está comprometida con un hombre de 56, pero ella realmente está enamorada de un hombre que está casi de su edad o un año mayor. Ahora bien, esta es una obra en 3 actos. ¿Qué sucede aquí? Digo turbia porque sí, don Diego la quiere, pero es un señor de 56 y ella es una niña de 16. Vamos entendiendo por qué es un poco turbia o por qué es tan turbia ahorita en estos tiempos. Ahora bien, esta es la versión family friendly, esta es la versión para todas las edades. Luego está Lolita, que es una novela rusa, si mal no recuerdo, que es un poquito más explícita en cuanto a este tema en cuanto a este tema pedófilo, por ponerlo así. Ahora bien, ¿qué sucede? El final de esta obra, al final es que don Diego entra en razón, ojo, entra en razón y deja que esta señorita sea feliz con la persona que quiere. Porque él se da cuenta que no es para ella, que ella nunca lo quiso, que mejor prefiere que ella sea feliz. Esto partiendo de una decisión que parte de su raciocinio. Y esto es lo que representa la literatura neoclásica, una inclinación a pensar con la razón, a que todo tiene su lógica, no todo puede ser imaginativo. Por eso la ficción aquí no existe, no importa, está por los suelos de la imaginación en este entonces. Ahora, dicho todo esto, ¿qué aprendimos hoy? Entonces aprendimos que el neoclasicismo resucita las artes clásicas, con el fin de evitar que el hombre sobrepasara límites morales que llevarían, perdón, a la humanidad a conflictos aún más grandes. Por ejemplo, el caso anterior, en el sí de las niñas.
Don Diego, si bien tenía permitido estar con esa niña de 16, hay ciertos límites ahí. El límite de la edad era uno, aunque si bien no estaba ¿cómo decirlo? No estaba tan penalizado en aquel entonces, de cierto modo marca que hay un límite en cuanto al amor y en cuanto a esa relación que puede haber entre estos dos seres. Luego, el culto a la razón propone límites necesarios para que la sociedad progrese en conjunto. Lo que buscaban de cierta manera era una utopía en la que todos usaran el raciocinio para proponer, para crear, para inventar y para seguir avanzando en la vida. Ahora, como consejo, pueden realizar la literatura de las obras antes mencionadas: Cándido, la defensa de las mujeres, Pigmalión, El delincuente honrado, por ejemplo, de Jovellanos, entre muchos otros, incluso hasta ensayos que proponen este tema de la razón. Y notarán esa inclinación es el pensamiento racional que va de las emociones. En el sí de las niñas es eso. Don Diego se despoja de su emoción del amor, se despoja del amor que siente por esta niña y al final la deja libre. Y bueno, antes de terminar, como ya es costumbre, les dejaré la infografía, en la descripción, un mensaje anclado y el instrumento de evaluación. ¿Qué se va a evaluar? Se va a realizar un foro general, en donde cada alumno del grupo es un espectador y un ponente teniendo como tema lo antes aprendido. Aquí se puede escoger una obra, un ensayo o bien todo el tema del neoclasicismo. Y esto se va a evaluar con una rúbrica que va a estar como siempre también junto con la infografía en la descripción y en el mensaje anclado. Y eso fue todo por esta sesión, espero que hayan aprendido tanto como yo, espero que estas sesiones les sean de mucha ayuda y recuerden, siempre estar dispuestos a aprender porque van a ser imparables, van a ser una cosa impresionante, manteniendo siempre humildad obviamente, y si no están dispuestos a aprender, créanme, la ayuda no va a llegar. Por eso siempre estén dispuestos a aprender cosas nuevas, a crear cosas nuevas y que el cerebro siempre esté funcionando. Y bueno, muchas gracias.